¿Alguna otra pregunta, alumnos? Acá lo importante de este tema es saber los cambios fisiológicos que se dan, los medicamentos que ya hemos hablado de algunos medicamentos, lo que ustedes quiero que revisen y vean todo de metformina porque ese medicamento lo van a tener siempre hasta el momento. Los DPP4, que actualmente están, incluso hay estudios que probablemente de acá a unos años sean los DPP4 de elección, ya la metformina queda a segundo plano, y las sulfonilureas, que son los medicamentos potencialmente inapropiados, se podría decir, pero el adulto mayor también quiero que lo conozcan. ¿Ya? Como la glibenclamida, que no debe usarse en el adulto mayor. Saber la clasificación también, la clasificación, ¿no? De acuerdo al estado funcional, para que ustedes puedan tratar, porque las metas terapéuticas no son iguales, ¿no? No son iguales. Ok, ¿los proyectas, Wendy? Ok. Doctora, buenas noches. Sí, empieza, Diego, empieza. Disculpe, ¿se escucha mi voz? Sí, se escucha. Pasa que estoy teniendo problemas. Sí, se escucha. ¿Aló? Ya, bueno, antes que todo pedir disculpas porque tengo mucha bulla acá. Bueno, pero primero para empezar, ¿no? Una breve introducción con lo que sería la urgencia en el adulto mayor. Vamos a tener que los pacientes geriátricos se entiende, por ejemplo, aquel sujeto en edad avanzada con pluripatología, ¿no? Y polifarmacia, que además está presente en cierto grado de dependencia para lo que serían las actividades básicas de la vida diaria. O sea, esto quiere decir que es frecuente que se asocie problemas, digamos, tipo cognitivos o afectivos y la necesidad de recursos sociosanitarios, ¿no? Entonces es evidente de, entonces es evidente de la definición de paciente geriátrico engloba una serie de aspectos médicos, psicológicos, funcionales y sociales de las cuales esto va a distar de lo del mero término que se llama, ¿no? De anciano. Ahora, bueno, vamos a tener que, algunos autores distinguen lo que sería el concepto de anciano frágil, ¿no? Vamos a tener que el anciano frágil es, digamos, un paciente de edad avanzada que presenta una serie de cambios. eh, Estos cambios van a ser consecuencia de lo que sería el envejecimiento, ¿no? En los diferentes órganos y sistemas que le otorgan una pérdida de la reserva fisiológica. Ahora, esta pérdida de la reserva fisiológica, como bien sabemos, es heterogénea, ¿no? Ahora, este paciente va a conservar lo que sería la independencia para las actividades básicas de la vida diaria, pero ante la presencia, digamos, de un proceso intercorrente está en riesgo de sufrir lo que sería un deterioro de la capacidad funcional, ¿no? A su vez, a su vez, vamos a tener que ya redondeando todo esto, que el paciente anciano tiene mayor probabilidad de sufrir lo que sería un problema de gravedad, por lo que son frecuentemente clasificados como lo que sería urgentes o muy urgentes. Y ahora sí, por fin podemos pasar a lo que sería la urgencia en el adulto mayor. Siguiente. Ahora, en sí, bueno, vamos a tener, como ya les estaba explicando anteriormente, ¿no? Di una breve introducción. Los pacientes geriátricos son cada vez una proporción mayor de los pacientes que se ven en las salas de urgencias, ¿no? En general son pacientes complejos que son tanto, digamos, pluripatológicos como polimedicados y a su vez estos tienen formas de presentación muy peculiares que no se ven en otros grupos de edad. Por ejemplo, vamos a tener que hay la existencia de casos clínicos atípicos como serían infecciones sin fiebre o tal vez hasta infartos sin dolor, ¿no? También vamos a tener que están presentes los síndromes geriátricos, que estos a su vez pueden llegar a ser muy inespecíficos, como por ejemplo, digamos, que una caída, ¿no? O un delirium pueden ser los únicos síntomas de decenas de enfermedades distintas. Por esto, los pacientes geriátricos en urgencias se les debe realizar, y ahí está en un cuadrito para señalar su importancia, se le debe realizar una correcta valoración geriátrica integral. Siguiente. Mm, Disculpen, siguiente. ¿Se puede? Ahí, por favor. Ahí está bien. Ya. Ahora, bueno,
Ya estábamos hablando, ¿no? De lo que sería la evaluación geriátrica integral. Ahora esta va a incluir cuatro, digamos, ítems, ¿no? Vamos a tener la clínica, la funcional, la mental y la social. Ahora, en lo que sería la clínica, vamos a tener que debido a la inespecificidad de los síntomas, se deberá realizar lo que sería una anamnesis y una exploración completa, así como también observar lo que serían los cambios fisiológicos presentes relacionados con la edad. También es frecuente que se realice un mínimo de pruebas complementarias, por ejemplo, digamos, análisis de sangre, sedimento urinario o una radiografía de tórax. Ahora, en el ítem mental, vamos a tener que aquí se debe mencionar, sobre todo que no se puede realizar, ahí lo he marcado, no se puede realizar el mini-mental, el test o la escala de mini-mental en una sala de urgencias. ¿Y esto por qué? Ya que se debe hacer en pacientes estables, ¿no? Y en una sala de urgencias, los pacientes normalmente, generalmente no están estables. Por lo Está cual, muy, una muy escala que bien sí se eso. puede utilizar en urgencias. ¿Sí, doctora? Está muy bien lo que estás comentando, Diego. O sea, el minimental es muy difícil realizarlo en un paciente de urgencia. Acuérdense que está en un estado agudo, entonces probablemente va a salir incorrecto y no es así, ¿no? Sigue, sigue, Diego, continúa. Sí, doctora. Bueno, como estaba mencionando, una escala que sí se puede utilizar en lo que sería una sala de urgencias sería la CAM, ¿no? Que se usa sobre todo para detección de delirium. Y ahora, con respecto a los otros ítems que son funcional y social, no son de mucha ayuda en sí para lograr lo que sería el diagnóstico, pero sí son fundamentales para decidir lo que sería el manejo del paciente. Y esto vamos a tenerlo en un ejemplo, por ejemplo, digamos, ya, tenemos dos pacientes de la misma edad, ¿no? Y digamos que también los dos tienen la misma patología, pero uno de estos pacientes es una persona independiente, con buen estado funcional y con apoyo familiar. Entonces, a este paciente se le puede asignar un manejo ambulatorio. En cambio, a otro paciente que tiene un mal estado funcional y tiene poco o nulo apoyo familiar, a este ya se le tiene que asignar lo que sería un manejo intrahospitalario. Como vemos, los ítems tanto funcional y social incurren sobre todo en lo que sería la, la manera en que se le va a asignar el manejo, ¿no? Ahora, siguiente. Ya, bueno, aquí tenemos una de las patologías, digamos, acá tenemos patologías más frecuentes en los ancianos, ¿no? Y vamos a tenerlas con su presentación de sus formas atípicas. ¿Esto qué quiere decir, no? Vamos a tener, por ejemplo, que las infecciones se pueden presentar sin fiebre, pero también sin leucocitosis. Las infecciones de orina se pueden presentar como delirium. Y como dato acá mencionar que el delirium es la causa más frecuente de infecciones, que diga, las infecciones del tracto urinario son las causas más frecuentes de lo que sería el delirium, ¿no? Ahora vamos a tener que tanto el abdomen agudo como los infartos se pueden presentar en pacientes geriátricos con síntomas inespecíficos que se conocen como, digamos, equivalentes anginosos, ¿no? Que ahí están en la parte de abajo, que los he señalado como, por ejemplo, náuseas, sudoración, alteraciones del nivel de la conciencia. Vamos a tener también que el estreñimiento se puede presentar con fiebre o paradójicamente con diarrea, ¿no? El hipotiroidismo también se puede presentar de muchas formas distintas y raras, como por ejemplo la depresión, podemos tener también fallo cardíaco, deterioro cognitivo, y hasta en una neumonía se puede presentar con una placa normal, con una radiografía de tórax normal. Ahora, todo esto, lo que he estado mencionando, hay que recalcar que no va a ser siempre el caso en los adultos mayores, ya que como se está mencionando son presentaciones atípicas, por lo que el punto de este cuadro es que se debe tener mucho cuidado al descartar un posible diagnóstico. Siguiente. Ahora, todas estas patologías anteriormente mencionadas y muchas otras más pueden debutar en forma de delirio o síndrome confusional agudo, que va a ser sobre todo una alteración fluctuante del nivel de la conciencia que aparece en ancianos de forma aguda y que, digamos, tiene un desencadenante orgánico. Ahora, las causas más frecuentes, como ya había mencionado anteriormente, del delirio es el litu, ¿no? Y en el área de urgencias siempre es importante evitar que se produzca un delirium, por lo que se debe mantener al paciente, digamos, en un ambiente tranquilo y garantizar que el paciente esté acompañado por sus familiares. Ahora, Cosa que no en pasa. aquellos... Hay más Ujú. ahora en la pandemia, peor, hay mucho más delirio, porque no dejan empezar en familiares. Es lamentable, todos los delirios que van a ver ustedes también, ¿no? Delirio. Es algo que antes sí, en sala de emergencias podían acompañar a algunos familiares, pero lamentablemente por esta pandemia, pues nos restringe mucho y los pacientes hacen mucho síndrome confusional. Entonces, ustedes saben que, ya lo han revisado,
que delirio se asocia al año con una gran mortalidad. Ok, continúa, Diego. Sí, doctora, justo como estaba mencionando, esto es lo ideal, ¿no? Pero no es lo que se da actualmente debido a Se lo daba, que es la Diego, te cuento que pandemia y antes de todo la eso. Y por pandemia, eso, nosotros, al menos en el hospital donde laboramos, sí, hacíamos que siempre el familiar acompañe para prevenir el niño, pero ahora ya no, lamentablemente. Ok, continúa. bueno, sí, doctora, como estaba mencionando, ¿no? Y en aquellos delirium, así para agregar, que es de difícil manejo, se puede usar tratamientos con antipsicóticos, ¿no? Por ejemplo, que tenemos uno de los más usados, lo que sería el haloperidol. Ya, bueno, siguiente. Bueno, también tenemos otro síndrome que es muy común en los adultos mayores y también por ingresos a salas de urgencia, lo que sería el síndrome de las caídas, ¿no? Ahora, las caídas en los ancianos suelen ser golpes de bajo impacto, ya que se caen desde su propia altura, pero aún así pueden acarrear consecuencias muy graves, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener que al tratar una fractura se debe hallar lo que sería una inmovilización precoz y a su vez buscar otras posibles fracturas silentes o unas fracturas que no sean fácilmente detectables, ¿no? Ya que en los ancianos es muy sencillo, muy fácil que se produzcan traumatismos leves y a su vez que estos mismos traumatismos leves puedan pasar desapercibidos. Ahora, el problema en sí con la caída no es tanto la caída, sino todo el contexto que está asociado a esta, ¿no? Vamos a tener que se debe prevenir complicaciones en lo que sería se deben prevenir complicaciones del tratamiento de la caída como tal, como por ejemplo, vamos a tener que se pueden producir lo que sería úlceras por presión, las cuales son muy frecuentes. También los sangrados, sobre todo si el paciente está con tratamientos anticoagulantes, ¿no? Ya que se pueden producir hemorragias. Ahora, se deberá identificar lo que sería la causa de la caída para que el paciente no se vuelva a caer y esto conlleva investigar cualquier posible causa. Digamos, a ver, posibles causas como por ejemplo, podremos pedir lo que sería un electrocardiograma más prueba de troponinas para descartar, digamos, un origen cardíaco o realizar una tomografía axial computarizada craneal, un ATAC, para descartar lo que sería un origen neurológico, ¿no? También podemos revisar toda la medicación del paciente para ver si alguna de estas puede producir somnolencia o hipotensión ortostática, hacer pruebas visuales para saber si necesita lentes o operación por cataratas, entre otras, ¿no? Como podemos observar, hay que buscar entre todas las posibles causas de una caída. Ahora, todo lo mencionado anteriormente es importante para tratar sobre todo lo que sería el síndrome de poscaídas, ¿no? Que es el miedo a padecer una nueva caída, por lo cual el paciente o el adulto mayor va a perder la confianza para desarrollar sus actividades o una determinada actividad sin caerse y una disminución en lo que sería la movilidad y la capacidad funcional. Siguiente. Y bueno, para terminar, vamos a tener que la detección precoz del paciente anciano de alto riesgo es fundamental, ¿no? Sobre todo para evitar lo que serían nuevos ingresos, visitas en urgencias, mejorar lo que sería el nivel de la función física y cognitiva. Y a su vez, para esto mismo se han descrito múltiples instrumentos para el cribado de aspectos funcionales, mentales, sociales, que existan, ¿no? En el paciente anciano. Ahora, vamos a tener vamos a tener principalmente dos escalas que voy a presentar. Vamos a tener la ISAR, que es la Identification Señor at Risk, y la TRCT, que sería la Triage Risk Screening Tool. Vamos a tener que la ISAR recoge aspectos, digamos, referentes a lo que sería la dependencia funcional, eh, y la polimedicación, el déficit de memoria y visión y la hospitalización reciente. Vamos a tener que se le considera paciente anciano de riesgo aquel con una puntuación mayor o igual a la 2. A su vez, también tenemos la escala TRCT que va a incluir lo que sería la presencia del deterioro cognitivo, vivir solo, no, tener un médico dispuesto, preparado para prestar asistencia, la dificultad para caminar o para las transferencias, la visita a urgencia en los 30 días previos u hospitalización hasta, digamos, en los últimos 90 días y tener 5 o más medicamentos prescritos, ¿no? También vamos a tener que la ISAR muestra digamos, un buen valor predictivo para identificar lo que sería el anciano con alto riesgo de ingreso, refrecuentación a urgencias, institucionalización y muerte a los 6 meses de visita a urgencias. Y la TRCT, para diferenciarlo,
vamos a tener, tiene resultados comparables, pero sobre todo para predecir lo que sería ya un riesgo de ingreso, refrecuentación y lo que sería una institucionalización tras el alta, ¿no? Y eso sobre todo lo que quería traer a, a lo que sería el seminario, doctora, estas dos escalas. Muy Y bien, eso sería todo por mi parte. Muchas Diego, gracias. muy bien. La última diapositiva. Entonces, acá hay, todas las escalas, si bien es cierto, hay que realizar en su mayoría las escalas que ya venimos utilizando. Lamentablemente, en una sala de urgencias, pues tenemos muy poco tiempo, no es como una sala de hospitalización donde se suele clínico. Tenemos que utilizar instrumentos validados muy resumidos. Por eso es que la importancia que aquí Diego lo ha escrito es sobre dos test, dos instrumentos, como el ISAR o el TRCT, ¿verdad? Donde uno va a aplicar, ¿no? Algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, coméntalo, Diego, de nuevo, y cuándo va a ser positivo y cuándo va a ser negativo según el ISAR. ¿Qué elementos tiene el ISAR, Diego? Diego. Sí, doctora, disculpe. Bueno, el ISAR va a recoger aspectos sobre todo referentes a lo que sería la dependencia funcional, la Exacto. polimedicación, digamos, el déficit de memoria, Ujú. visión y hospitalización reciente, ¿no? Exacto. Ya. ¿Cuándo es positivo? Disculpe, doctora. ¿Cuándo es positivo? Cuando tiene una puntuación mayor a 2. Sí, está bien. Ok, entonces esto va a tener elementos, ¿no? El ISAR, ¿no? 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 Si hay alguna restricción de actividades habituales, ¿no? Eh, si ha habido problemas en la visión, ¿no? Si ha sido hospitalizado en los últimos 6 meses, ¿no? ¿No? Problemas serios de la memoria, toma más de 3 medicamentos, ¿no? Porque podemos tener que eso es un ISA positivo, pues es un paciente que necesita que le hagamos VGI, un paciente que se va a deteriorar, ¿no? En el tiempo. Hay una alta probabilidad de que se deteriore, pues, o que se hospitalice, ¿no? En el tiempo. Muy bien, y el TRCT también evalúa algunos criterios, ¿no? Ustedes preguntan el examen, cualquiera de los dos instrumentos, y ustedes lo pueden realizar muy cortamente, ¿ya? Para poder detectar, ¿no? El paciente que se va a complicar, el paciente que necesita un VGI luego de que pasa la hospitalización, ¿verdad? Porque ya en hospitalización pueden hacer el VGI que ustedes estén acostumbrados. Acá lo importante es detectar la causa, y si hay delirium, pues como lo han dicho, pues si es de que se predice que hay un delirium, pues utilizar la escala CAM, que ya la hemos revisado en delirium, y establecer esos dos temas, ¿no? Y saber que, saber que si este paciente ha tenido algún síndrome geriátrico, siempre investigar, ¿no? El síndrome de caídas, por ejemplo, tiene síndrome de polifarmacia, síndrome de úlcera de presión, ¿no? Algo muy breve. Ustedes ya deben de conocer todos esos síndromes geriátricos para poder determinar si el paciente lo tiene o no tiene cuál síndrome. Ok, ¿alguna pregunta, alumnos?